Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué alegría volver a veros por aquí. Toc, toc, toc. ¿Estás ahí? Hoy tenemos el testimonio de la hermana Catherine, que os va a encantar. Os va a encantar sobre todo porque es un salto grande de una adolescencia y una preadolescencia un poco peculiar a una vida entregada al Señor. Y sin más, buenas, hermana Catherine. Hola, muy buena. ¿Qué tal, hermana Elena? Muy bien, gracias. La hermana Megan. Espero haberlo dicho bien. Sí, Menos muy bien. mal, menos mal. Hermana Elena, ¿de dónde eres? Soy de Italia, bueno, de Milán. Y bueno, mi familia es católica. Bueno, nos enviaron a un colegio católico, nos enviaron a un colegio alemán para que aprendiéramos idiomas desde pequeñitos, porque veían que era importante a la hora del trabajo para un futuro. Pues era un colegio privado alemán y laico totalmente. Y de hecho el colegio nos preparó a los sacramentos y yo no recuerdo nada de la catequesis. Siempre he sido más o menos buena cuando era pequeña y en la preadolescencia hasta los 16 más o menos, como mis padres eran estrictos, pues de alguna manera no te dejaban mucho margen como para rebelarte. Lo que pasa que cuando yo ya fui a la universidad y tenía mucha más independencia fue cuando ya pues salió todo mi carácter muy rebelde. De hecho, porque me encantaba la fiesta y los fines de semana siempre era una gran lucha en mi casa. Nací en Honolulu, Hawaii, el paraíso, right? Sí, exactamente, sí. El paraíso terrenal, pero estoy hecho para el paraíso celestial. Nací en una familia de católicos. Vale. Mis padres son muy católicos y tengo 3 hermanos y 2 hermanas. Entonces soy la pequeña de 6. En Estados Unidos tenemos hay una orden que se llama los Nashville Dominicans, los dominicas de Nashville, y son una orden de enseñanza. Entonces mis padres me enviaron a un colegio católico. Pero ahí en el instituto no había dominicas y mi madre era mi directora. Entonces, vamos, eso es cuando empezó a... Sí, aquí a caer en la cosa. Sí, eso es donde empezó un poco como causar muchos problemas. Porque no creía que todo el mundo me conocía como la hija de directora. Sí. Entonces, desde el principio he hecho malos amigos y la primera semana mi madre tenía que echarme del instituto porque había hecho algo de vandalismo. Entonces, vamos, la cosa iba bien, Me llamo hermana Catherine, soy de Estados Unidos y vengo de una familia cristiana normal. Íbamos a misa todos los domingos, pero poco más. Seguro 13, 14. 13, 14 años. Vale, que es como la entrada en el instituto, Sí, más o menos. exactamente. Vale. Sí, ¿Y ahí sí, te sí. interesas por la moda? ¿Por qué? No lo sé, supongo porque no había otra cosa que me atraía, pues todo era la moda y buscar cómo vivían los modelos, cómo era su vida. Y supongo porque tengo casi la altura para ser modelo, muchas personas empezaban a decirme, seguro que puedes ser modelo, seguro debes intentar. Y alguna vez si alguna persona me decía, mira, vente por aquí, puedes hacer algún tipo de prueba para ser modelo. Entonces lo pensaba y yo creo ahí en el fondo empezaba a hacer una idea y como solo quería vivir la vida y divertirme, me parecía buena manera de ganar dinero y hacer la vida, pero divirtiéndome. Vale, ¿en qué se manifestaba vivir la vida? ¿A través de la moda o a través del...? Siempre ir shopping. Todo tiempo libre y dinero era para ropa, para sí, comprarme ropa o siempre ir viendo cómo era la moda, ¿no? Mi vida no era para nada cristiana, era vivir de fiesta y vivir sin preocupaciones, yo diría. Intentaba vivir la vida porque en el instituto tampoco tenía que estudiar mucho, entonces era vivir bien, contenta, pero no tener que preocuparme por nada. Pero ya, cuando iba a acabar el instituto, mi amiga mejor era un año detrás de mí en el instituto, entonces tenía que esperarle, pero nuestro plan era ir a New York, donde yo tenía algunos amigos conocidos familiares, y intentar meternos por ahí y empezar a alquilar un piso y vivir ahí en New York y hacernos la vida, ¿no? Empezar a buscarnos la vida.
Pero justo cuando yo gradué, ella todavía tiene ese año para terminar, entonces mi hermano mayor empezaba a decirme, vente por aquí que yo voy a trabajar en una universidad católica y quiero que vienes conmigo. Y me acuerdo una vez que lo expresé el deseo de ir a New York y hacerme modelo y decía, mira, si tú te metes por ese camino, te vas a perder, seguro. Te vas a acabar vendiendo a ti mismo. Y él decía, mira, para que tú puedas llegar al punto que tú eliges lo que quieres hacer, vas a tener que pasar por muchas cosas que no vas a poder elegir y vas a acabar perdiendo a ti misma y tu alma. Vamos a ver, y cuando yo estaba con las dominicas he recibido mucha formación y sabía que era el bien y el mal y de hecho tenía una relación muy cercana con el Señor. Pero luego cuando me fui al instituto tenía como esta presión de no querer ser como marcada como la hija del director. Pero me llegó al último año del instituto y había una chica que me acercó un día y me decía, ¿qué tal tu relación con Dios? Y yo decía, ¿quién eres tú para preguntarme sobre Dios? Y porque esa chica estaba conocida como una chica que tenía reputación de ir a las fiestas mucho. Entonces yo he dicho, ¿quién eres tú para preguntarme sobre Dios? Y encima yo sé que tu reputación es de ir de fiestas. Y ella empezó a contarme cómo ella había ido a un retiro y había cambiado su vida y empezó a tener una relación con Dios. Entonces supongo ella me veía en una mala situación y intentaba acercarme para ayudarme a empezar a pensar más en Dios. Que las cosas que ella iba diciéndome me movía a querer tener una relación con Dios otra vez. Puedo decir que tuve la primera experiencia de Dios en mi vida, bueno, de la Virgen en realidad, a los 16 años. Mi madre era el año 87 y mi madre oyó hablar de Medjugorje, un lugar de apariciones de la Virgen, y entonces ella decidió que toda la familia teníamos que ir en peregrinación a Medjugorje. No había oído hablar nunca del rosario, no sabía lo que era, y en el autobús lo rezaban a todas horas, y al principio yo decía, qué aburrido, porque siempre repiten las mismas oraciones y tal, hasta que en un momento dado, no recuerdo, no fue un momento concreto, pero yo sentí al oír rezar el rosario y al seguirlo más o menos mecánicamente, de repente yo sentí la presencia de la Virgen muy cerca de mí y que me quería como una madre. Cada vez que yo rezaba el rosario, sentía la presencia de la Virgen y por eso le cogí gusto al rosario. Y en esa peregrinación también me pasó, de repente se me cruzó por la mente como una certeza, que tú sientes que es como una certeza de que no me iba a casar. Iba a ir a la universidad y me fui a la universidad porque me gustaba jugar fútbol. Y ahí en Estados Unidos puedes como conseguir una beca para una universidad para jugar deportes. Como ya no tenía nadie que yo conocía en esta universidad y estaba simplemente allí para jugar fútbol, pues como me puso más en el ambiente de jugar fútbol. Y en este ambiente era muy mal. Como en la universidad tienes que hacer todo con el equipo. Como cuando levantas, cuando comes, todo con el equipo. Y además, si tú no haces lo que hace todo el equipo, causas desunión. Desunión, sí. Sí, y si luego perdemos un partido, es tu culpa, porque no hay unión en el equipo porque tú no vienes con nosotros. Entonces, claro, muchos de ellos iban a fiesta y había como un montón, todos como estaban ya en relaciones con sus novios y todo eso. Y era mucho fiesta, mucho beber, mucho de todo, de droga, todo. Que nada, porque yo sabía que lo que estaba haciendo no era bien. Y yo conocía algo más y conocía que Dios existía y que Él me llamaba a otra cosa. Como yo sentía que no estaba feliz, sabía que tenía que salir de este ambiente. Seguimos estudiando, vamos a la universidad, tenemos esa época un poco... Sí, cuando empecé la universidad empecé a frecuentar amigos que no eran para nada religiosos y al contrario, pues le encantaba la fiesta y demás y a mí me encantaba la fiesta también. Entonces todos los fines de semana salíamos y tal. Para mí Dios estaba allá arriba y yo aquí no es que dejara de creer, pero no, para mí... Pero sí, él allá arriba, tú aquí abajo y yo haciendo mi vida. Eso es, vale. Yo decía, pues es que el mundo ha cambiado, los jóvenes ahora pues nos divertimos así, salimos y tal. Y yo pensaba incluso irme de mi casa, porque claro, la situación era muy tensa.
Entonces, en ese momento pues se acercaron las vacaciones de Semana Santa y de Pascua. Entonces mis padres me dieron dos opciones. Por supuesto, ellos no me iban a dejar ir de vacaciones con mis amigos, que era lo que yo quería. Pues me dieron la opción, o ir al pueblo de vacaciones con ellos, o irme a una peregrinación que se organizaba con jóvenes a Medjugorje. Y yo, con tal de no ir al pueblo con ellos, dije, pues me apuntáis a Medjugorje. Yo voy a Medjugorje, no por el sitio, yo ya sabía que era un sitio religioso y tal, pero era más que nada para conocer a nuevos jóvenes, hacer amistades, salir del país, pues me parecía muy, muy guay. Al final fui a esa universidad católica donde estaba mi hermano trabajando. Y también cuando yo iba de fiesta los viernes o los fines de semana, volvía y me acuerdo pensando muchas veces, esas personas parecen muy contentos, pero no están donde yo estoy los fines de semana. Entonces, ¿qué hacen? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que hacen que no están conmigo en las fiestas? Y sin embargo, tienen una felicidad muy grande y están viviendo verdaderamente la vida cristiana. Me asombró mucho porque también empezaba a aprender muchas cosas de la filosofía, de la teología, como era una universidad católica, enseñaba la verdad, pero yo nunca había visto la verdad enseñada con esta fuerza y la sinceridad con que lo enseñaban. Entonces me acuerdo también hablaban del matrimonio diciendo, para que tú puedas tener un matrimonio bueno, verdadero, tienes que tener Dios en el centro. Y eso es querer a alguien de verdad, cuando tú quieres su bien, no solo lo que yo quiero de ti, ¿no? Entonces esas cosas, yo tenía ya novio en ese momento, había echado novio, todo lo que quieras, pero me daba cuenta que no tenía ese amor para poder darle a él. Y eso también me empezaba a hacer pensar, yo tengo que parar un segundo y ver quién es ese Dios, que yo no le conozco tanto. Entonces me acuerdo mi hermano me invitaba, ya en el segundo semestre del primer año, me invitaba a un retiro. Justo caía en el mismo fin de semana que había la más grande fiesta del año. Entonces yo pensaba, jamás, no voy a ese retiro, lo siento hermano, pero mi hermano. Entonces fui a ese retiro, pero era allí que me acuerdo, me confesé, ya después de bastante tiempo, y me acuerdo estando en un momento de adoración también que habían hecho allí los del retiro, me di cuenta que Dios era de verdad ahí en la Eucaristía. Y decía, es que yo necesito saber quién eres, porque me di cuenta que yo no sabía quién era Él por mí y quién era yo. Yo con Dios no sabía, me daba cuenta que no le conocía de verdad. Pero ya, yo diría, por un año pasaba como infierno, porque era un año de luchas que cuando no separas de lo que sabes que tienes que dejar, es infierno, porque estás en lo malo y en lo bueno a la vez. Y no llegas a tener ni un momento de descanso, porque no dejas las cosas malas, pero tampoco eliges el bueno. Y ya llego después de mi segundo año, quedé ahí en la universidad. Al final no volví estaba aprendiendo tantas cosas y había aprendido que se puede vivir verdaderamente cristiana y no quería dejé la cosa de ser modelo. Pensaba, yo necesito conocer quién es Dios de verdad. Entonces, al final de mi segundo año, mi hermano iba a casar y fuimos ahí para su boda en Colorado. Ahí conocí un amigo suyo que era también el hermano mayor de una amiga mía de la universidad. Y al principio yo no estaba muy interesado en ese chico porque era un poco anticuado, pero a la vez, guay, no sé cómo tenía maneras de muy formal, muy bueno, yo estaba más acostumbrada a los chicos pues, de fiesta, ¿no? Pero poco a poco, hablando con él y escribiendo cartas, ya poco a poco él me iba enseñando. Y siempre era como, él tiraba de mí lo mejor. Siempre decía, ¿y por qué no haces eso? ¿O por qué haces eso? Y siempre preguntándome cosas. Ya durante casi 2 años estábamos escribiendo, viéndonos un poco. Y intentando también a ver si era lo que Dios quería que nos casáramos. Porque naturalmente ya estábamos una relación, sí. Sí, pero, formal, sí, establecida. más formal, sí. Pero también él siempre decía, tienes que entender, lo que Dios quiere es lo mejor. Yo decía, lo repetía mucho, lo que Dios quiere es lo mejor. Al menos una vez a la semana, coger una hora de adoración y ser fiel a esa hora. Y yo, vale. Bien, pero poco a poco el Señor me iba también hablando y cambiando. Y me acuerdo que me daba cuenta
que era, como digo, que Jesús era vivo en la Eucaristía y que yo necesitaba conocerle más. Pero cuando llegó ese momento que yo iba a volver a la universidad y él estaba en el servicio militar, veíamos que quizá no era lo que Dios quería. Y me acuerdo que él decía, ¿te acuerdas? Tienes que querer lo que Dios quiere. Y en un momento ya me mandó una carta y me acuerdo decía, es que yo creo, he conocido a esa otra chica y yo creo que debería empezar una relación con ella, como, porque éramos realmente como amigos. ¿Sí? Pero era como si estuviera pidiendo mi permiso, porque como éramos tan unidos así. Pero que me acuerdo en ese momento cuando recibí la carta, me eché a llorar. Pero porque me daba cuenta que yo le tenía como mío, cuando en realidad no era. Me daba cuenta que sentía que, como el Señor decía en mi interior, yo he usado a Él para atraerte a mí, pero ahora yo te quiero solo para mí. Y yo, porque cambiaba todo, ¿no? Me hacía... Cuando yo había hablado con esta chica sobre Dios y empezó a cambiar mi vida, yo lo había mencionado a ella una vez. Si tiene sentido a mí es que si Dios te ama tanto, la única manera que puedes como responder a Él es como dando toda tu vida también. Ahora cuando lo miro, es que era como la primera llamada a mi corazón que Dios estaba haciendo, que si yo soy Dios y doy todo a ti, tú tienes que dar todo a mí. Eso es lo que entendí. Entonces yo quería como salir de esta universidad porque sabía que era mal y era mucho de como abortos, embarazos fuera de matrimonio, cosas así, drogas y todo eso. Entonces yo sentí que, entonces yo decía, yo quiero salir de aquí, ir a una universidad católica donde no voy a perder la fe, pero al mismo vez donde tampoco quiero ser monja. Pues me fui a esta universidad que mi amigo me había contado, es una universidad católica en la Florida. Yo pensaba, bueno, además en la Florida donde hay playas, pues bien, una universidad católica, playa, me parece muy bien. Entonces iba a las fiestas, éramos gente que iban a las fiestas y luego el sábado íbamos a confesar y el domingo íbamos a la misa, con un poco como intención de cambiar nuestra vida. Pero eso es lo que me pasó, tenía una compañera de la habitación con quien siempre iba a las fiestas y un día le encontró como llorando y yo decía, ¿qué te pasa? Porque íbamos a salir con otros amigos nuestros y ella decía, es que me fui a confesar. Y yo, pues, ¿por qué te ha hecho llorar? ¿Sabes? Porque no pasa. Y ella decía, bueno, porque estaba hablando con un sacerdote y creo que tengo vocación. Y después ella venía y decía, mira, es que estoy tan contenta que me han invitado a cenar, ¿quieres ir? Y yo, no quiero ir a cenar. Y ella dice, no es con el sacerdote me invitó porque hay monjas aquí en el campus que él conoce y podemos ir a cenar con ellos. En realidad era como las hermanas, las siervas del hogar de la madre, que era su fundador, el padre Rafael. Entonces fuimos a cenar con las hermanas porque mi amiga me convenció en el final. Y ahí, no sé, casi como si cuando el Señor se fue a comer con Mateo, ¿sí? El pecador, sentía el mismo, como el Señor me llamó allí para cenar y estábamos cenando. Y no es que me habían hablado a mí directamente, pero el Señor estaba hablando a mí directamente. Y mientras el padre Rafael iba hablando con Nicky y con las hermanas, yo estaba quedando allí como pensando en cómo he llegado aquí. Y empezó a venir a mi mente todo lo que había vivido con las dominicas, todo lo que había recibido con mis padres, todo lo que había empezado a perder y todo en la primera universidad. Y hasta que había llegado a este punto, porque yo pensaba ¿cómo he llegado hasta aquí? Y empezó a pasar por toda mi vida y verme como el Señor me ha traído aquí. Pero de repente, al hacer el Vía Crucis, yo sentí muy fuerte dentro de mí el amor de Jesús, que Jesús había muerto por mí en la cruz, porque me amaba tanto que había dado su vida por mí. Pero experimentarlo en primera persona, pues nunca lo había sentido tan fuerte. Y al mismo tiempo, de sentir ese amor tan grande hacia mí en particular, yo sentía que le crucificaba otra vez con la vida que estaba llevando entonces. Y sentí muchísimo dolor, empecé a llorar
y yo sentía que no podía quedarme indiferente ante un amor tan grande, que tenía que responder a ese amor. Y me sentí sucia y sentí la necesidad de confesarme y de cambiar de vida. Yo que llevaba tiempo sin confesarme y sin ir a misa los domingos siquiera, pues sentí que el Señor me pedía ir a misa todos los días y comulgar todos los días, porque si no, no iba a poder vivir. Y después de ese año, luego, después de ese año, yo conocí a la comunidad, el Hogar de la Madre, que entonces había solo 16 hermanas, el Padre Rafael y 3 siervos, hermanos, pero nunca me sentí atraída ni nada, la verdad que no me llamaba la atención. Yo entonces tenía novio y no pensaba para nada estaba yo leyendo una vida de Jesús, que me impresionó mucho. Yo seguía teniendo novio, había cambiado de novio, pero tenía novio, ¿no? Entonces, al leer esa vida de Jesús, yo me di cuenta al llegar al final del libro que me había enamorado de Jesús, que me encantaba, y por eso yo sentía dentro de mí como si mi corazón estuviera dividido entre el amor humano hacia mi novio y luego ese amor de Dios que me quería solo para Él. Tenía que renunciar a muchas cosas y me entró mucho miedo. Entonces, como tampoco había terminado la carrera y me encantaba mi carrera, pues yo le dije al Señor, no, yo soy demasiado joven como para plantearme ahora la vocación, ya me lo pensaré más adelante, ahora quiero terminar y quiero ser feliz a mi manera, con mi novio, terminando mi carrera, mis cosas. Y entonces por dos años estuve así, dejé de ir a misa. Claro, porque... O sea, ¿aparcaste todo? Dejé de rezar, Señor, sí, todo. Y terminé la carrera. Ese verano yo tuve un trabajillo para ganar más dinero, para integrar la beca, que no me daba el dinero suficiente como para cubrir todos mis gastos. ¿Sí? Y cuando terminó el trabajo, mis padres se iban a ir, venían a España de peregrinación. Me voy a la peregrinación, pero ya como digo, no iba a misa, no me confesaba desde hacía muchísimo tiempo y no quería saber nada de Dios. Pero bueno, como era un viaje, pues yo fui. Y en Francia, en Lisieux, yo de repente sentí la necesidad de confesarme y me confesé. Pero como reflexionando sobre mi vida, yo me daba cuenta de que lo tenía todo. Humanamente, pues había obtenido la beca que yo quería. Tenía un novio maravilloso, nos entendíamos perfectamente y era muy bueno y sin embargo me faltaba algo y me di cuenta de que me faltaba Dios. Pero yo sabía que si volvía a Dios tenía que enfrentarme con el hecho de que tenía vocación. Y por eso, pero como yo quería ser feliz de verdad y solo había sido verdaderamente feliz cuando había estado cerca de Dios, pues dije, pues tengo que volver a Dios. Pues es que cuando llegamos a España coincidió de que vinimos a saludar al Padre Rafael, que es nuestro fundador, y a las hermanas y tal. Y ellos nos propusieron, en vez de volver con la peregrinación de mis padres, ir a otra peregrinación con ellos, que iban a visitar cosas por Italia y tal. Y durante esa peregrinación el Señor me hizo ver con mucha claridad que me quería con las siervas. ¿Sabes que eres llamada a ser santa? Yo, ¿qué dices? Como que es que no me conoces. Si tú conocías a mí y mi reputación en este campus, no estarías hablando conmigo, porque yo me veía tan pecador. Y ellos como me animaban y me decían que sí, que sí. Entonces, poco a poco, como me acercaba más a ellos y me empezaron a invitar a ir a reuniones sobre la fe. Y en el principio no quería ir, pero una vez yo estaba pasando por allí donde estaban teniendo la reunión y decía, oye, ya que estás allí, ¿por qué no vienes? Y yo, vale. Y hablaban sobre cosas que no era nada nuevo, pero a la misma vez era algo nuevo para esta fase de mi vida. Como preguntando, ¿Dios te ama? ¿Cómo sabes? Y como es algo que has oído siempre, pero nunca lo había pensado en este punto de mi vida. Si yo moría en este momento, que me iré al infierno. Vale, que te irías al infierno. Sí.
que tenemos que mirar a los santos padres que eran ejemplos de gente que han dejado dinero, el mundo y sus amigos para Dios. Y esto me hacía pensar como, si había gente capaz de hacer eso, yo también. Y yo estaba haciendo eso en la capilla de adoración y sentir al Señor decir, eso es lo que quieres de ti, que dejes el dinero, los amigos y las fiestas y todo para mí. Entonces lo que pasó, pues había mucha lucha dentro de mí, pero al final, y esa es la gracia de la misericordia de Dios, yo hice una buena confesión, pero era después de esta confesión que me sentía muy fuerte porque sentía a la Virgen muy cercana a mí y iba haciendo los cambios que he pedido, pero lo que me parecía imposible antes porque, bueno, es que tengo que ir a las fiestas porque ¿qué van a decir de mí? O yo realmente quiero porque me gusta la fiesta y todo eso. Pues era sentir que ella me lo pedía, que de repente tenía las fuerzas y después de eso era como no, podía decir no a mis amigos y no era un problema. Entonces me acuerdo, iba a un retiro, pero que había organizado la universidad porque al final volví a esa misma universidad para terminar mi carrera. Es cuando conocí las hermanas, las siervas del hogar de la madre. Pero no pensaba nada, solo quería hablar con ellas para clarificar lo que sentía que el Señor me decía y seguir con mi camino, pero no estaba como pensando en ser hermana. Entonces al final fui a España con mi hermano, pero pensando más bien por él, vine aquí con las siervas. Pero cuando llegué aquí, me acuerdo, no sé exactamente qué pensaba, pero yo pensaba que más que nada voy a venir aquí y va a ser, como dijo la hermana, un poco de servicio y seguro va a ser un momento en que crezco en mi relación con Dios y ya está. Pero ya el segundo día yo creo estábamos aquí, que estábamos reunidos todas las hermanas, era el cumpleaños de una de las hermanas y me acuerdo la madre me preguntaba, ¿pero qué piensas? ¿O qué tal va todo? ¿Qué tal te estás situando? Y yo decía, bien, digo, pero ¿qué hacéis? Porque yo no conocía a las hermanas casi para nada. Y me acuerdo que me miraba y me decía, no es lo que hacemos que nos distingue, pero quién somos. Y quién somos, somos por el Señor y hacemos lo que sea para ayudarle, para ser de Él y para servir a la iglesia. Entonces me acuerdo, eso era como una flecha, porque como este amigo mío también siempre me había enseñado que queriendo lo que Dios quiera va a ser lo mejor, pues haciendo su voluntad, haciendo lo que Dios quiera, no importa dónde estoy, con quién estoy, pero si yo estoy haciendo lo que Él quiere va a ser mejor y voy a estar feliz. Entonces cuando ella decía eso, me daba cuenta que eso es lo que deseaba. Y después de la Eucaristía, después de recibir a Jesús en la comunión, sentía que estaba preguntando al Señor, pues ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí en todo eso? Con esta amistad que tenía con ese amigo, con aquí las hermanas, y ¿qué quieres que haga? Y me acuerdo, sentía como el Señor decía, es que yo te he dejado caer aquí, no has hecho nada para llegar aquí, y no ves lo que quiero. Y yo, vale. Ahora estás aquí vestida de monja, entonces entiendo que no seguiste yendo de fiesta ni con tus amigos. Vale, dejaste todo aquello. Ponte en una balanza, ¿vale? Pon en una balanza. Un joven de ahora mismo dice, vale, sí, muy bonito lo que me cuenta esta mujer, pero no soy valiente, quiero seguir con mis amigos, si no, no me siento aceptado, quiero seguir con la fiesta, quiero seguir... ¿Qué gano? Lo que estás viviendo no es nada. Y pensar más en lo que vas a ganar. Vas a ganar a Él, vas a ganar el cielo, vas a ganar su amor y su misericordia. Y al final, todo de ese mundo pasa, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Entonces, muy bien, puedes ir a las fiestas si te gusta, pero al final, ¿qué va a hacer eso para ti? Nada. Nada, nada. ¿Qué va a hacer el Señor para ti? Ya lo ha hecho. Ha muerto. Entonces, confiar en Él y dejarle amarte. Pues eso es lo que puedo decir. Pensar en el cielo, ¿no? Si eso te ayuda. O mejor, la muerte. Porque quizás tú dices, el cielo muy bien, no sé qué es, pero tú sabes qué es el infierno. Es el sufrimiento, eterno sufrimiento. Lo sufres un poco aquí en esta tierra, pero luego ¿qué ganas? Pues el cielo, la felicidad eterna. Porque muchas veces están luchando, hacen todo eso para estar feliz aquí en la tierra, pero al final la tierra se acaba. El Señor nos llama, bueno, podemos tardar en responder, pero debemos responder. Nos emplazamos al próximo programa, amigos, ya sabéis, el teléfono rojo, llama, por favor, no tardemos en responder. Seamos del Señor.